Alfredo, Alberto, Buenas noches. José Agustín, Muy buenas noches. ¿cómo están? Judy, Diego, bueno, Camilo, Sergio, Cristian, buenas noches para todos. Ya Vamos estamos a, grabando. O sea, cuando quieras, ya pues. nos inicia, listo. Entonces les doy la bienvenida a este webinar sobre nutrición inteligente para todas las edades. Nos acompaña hoy la doctora Gina Guayacán. Recuerden que este es un programa de educación continua en el cual frecuentemente estamos trayendo temas de interés para eh, avanzar en nuestros conocimientos sobre temas de medicina alternativa, terapias alternativas, que nos permitan estar actualizándonos y estar como a la vanguardia de todos estos adelantos y de todas esas opciones que tenemos para complementar los tratamientos con nuestros pacientes. Entonces, desde Educación Continua les damos la bienvenida. Nos alegra mucho que nos acompañen en estos seminarios que son muy interesantes. Siempre aprendemos muchas cosas. Y hoy le damos la bienvenida a la doctora Gina Guayacán. Doctora, buenas noches. La doctora Gina, pues, es médico especialista en pediatría, tiene maestría en medicina alternativa en la homeopatía y tiene, pues, estudios complementarios en medicina funcional. Es una de nuestras docentes de la Unipaes y, pues, nos está acompañando hoy en este webinar que espero sea de interés para todos. Les recuerdo este webinar que ha grabado y luego va a estar disponible en YouTube. Les pedimos también que se unan a las redes sociales de la Unipaes, que se unan en YouTube, en Instagram, en Facebook, que nos sigan y así se van a enterar de todas las alternativas que tenemos desde educación continua y los cursos que frecuentemente publicamos, así como los webinars gratuitos como este. Entonces, doctora Gina, le doy la bienvenida. ¿Está por ahí? Sí, señora Caro, muchas gracias. Buenas noches. Agradezco infinitamente esta invitación y es un placer para mí ver en pantalla los nombres de personas muy queridas de la Fundación Universitaria Luis G. Páez, también colegas de la Universidad Nacional de la Maestría de Homeopatía y también pues bienvenidos todos aquellos que quieren conversar o aprender un poquito de los caminos que nos está mostrando la actualidad en cuanto a nutrición. Entonces, no sé, Caro, si quieres iniciamos por respeto a las personas que se han unido Claro que puntualmente. sí, ya tenemos varias personas en la sala, entonces Mm, quisiera que empezáramos hablando de por qué es importante el tema de la nutrición para nosotros los profesionales de la salud. ¿Qué importancia tiene saber un poco más sobre nutrición para todos nosotros que estamos aquí, las personas pues que se van a unir que son profesionales de la salud? Y en general para Bueno, todos, ¿no? Porque también los padres, todos deberíamos saber un poco de nutrición, ¿no? sí, así es. Realmente hablar de nutrición es un tema muy amplio, es muy extenso. De hecho, existe la carrera profesional de nutrición. Para que una persona pueda prescribir, pueda hacer un diagnóstico nutricional completo, pues debe estudiar la carrera. Pero aquellos que no somos nutricionistas, pero y que nos enfrentamos día a día, consulta tras consulta, paciente tras paciente, a diferentes desafíos en cuanto a sus hábitos de alimentación, en cuanto a sus necesidades y requerimientos nutricionales y sobre todo a su individualidad, pues debemos tener algún tipo de aproximación para poder hacer una aproximación a estos diagnósticos y brindar la mejor orientación. Y sobre todo, lo que más me parece importante es el principio de primum non nocere, primero no hacer daño. ¿Y a qué me refiero con, con esta frase? En la consulta, yo creo que a todos nos ha pasado, podemos observar con mucha frecuencia
pacientes que dicen, doctora, es que yo estoy tomando X suplemento que compré en tiendas naturistas, estoy tomando cierto suplemento que mi hijo o que alguien me trajo de otro país, o estoy comprándole a la vecina por catálogo este suplemento nutricional. Pero son a veces más los eventos adversos o los efectos secundarios o los efectos indeseables que observamos versus el beneficio que se encuentra en estos pacientes. No sé, como anécdota, hace poco en el Instituto Luis G. Páez, en nuestra consulta docente asistencial, tuvimos la oportunidad de ver a una señora, venía por una consulta muy específica y venía con dos bolsas en su mano y decía, acabo de gastarme 2 millones de pesos en estos suplementos y usted me dice que los suspenda, pero la situación era la siguiente, la señora había completado 20 años automedicándose con cualquier cantidad de suplementos que una persona, que un médico, o sea, cada especialista, cada profesional le recomendaba, igual que el vecino, y además la señora consultaba asiduamente en internet y hoy en día le preguntaba a la inteligencia artificial. El resultado de esta consulta fue, por favor, suspenda todo, porque sospechamos que puede tener más de una hipervitaminosis. De hecho, dentro de una gran cantidad de resultados de laboratorio que nos aportó, tenía ya claramente niveles 5 veces más altos de los normales en vitamina B. Entonces, ya de entrada, teníamos un diagnóstico, además de su patología de base, ya teníamos un perpetuador de su patología de base, que es una fibromialgia. Bueno, entonces así las cosas. Yo creo que ya puedo compartir ahora sí. Que no sé si ya podemos verlo para todos, ¿cierto? Sí, se está viendo bien. Bueno, me gusta esta imagen porque siempre decimos a comer frutas y a comer verduras. Y esto era pues una premisa que nosotros presentábamos en todas las consultas, pero encontramos con el tiempo que las frutas no deben ser la base de la alimentación. Hoy en día ya sabemos que tiene una gran cantidad de carbohidratos, que debemos preferir los alimentos ricos en fibras. Ya conocemos que cada color representa o una vitamina o un mineral, entonces que no es solamente consumir una sola fruta o un solo color, sino que debemos hacer ciertas mezclas, pero también ya sabemos que no podemos hacer ciertas mezclas y todo depende de las cualidades particulares de cada paciente. Entonces, querida Carolina, mira lo que encontré tan interesante. Resulta que el 6% de los colombianos han comprado o han consumido algún suplemento nutricional, sea vitaminas, minerales, un nutracéutico, incluyendo los probióticos, porque la información la obtuvo a partir de redes sociales, sea Instagram, sea YouTube o sea TikTok. Y esta información no fue aportada precisamente por un médico que esté entregando información basada en evidencia y en casos particulares, sino a partir de recomendaciones que los influencers están entregando, ya sea porque tienen alguna remuneración por parte de la industria o simplemente porque crean contenido con otros objetivos, entre ellos, pues aumentar sus vistas, sus likes y otros objetivos más comerciales y alejados realmente de brindar un beneficio a la población. Entonces, hoy en día estamos viendo con mucha tristeza y con preocupación que el consumo de estos suplementos nutricionales y las dietas y las recomendaciones nutricionales se están basando en tendencias, en modas.
Ay, estoy haciendo la dieta FODMAPs, no, yo estoy haciendo la keto, yo estoy haciendo esta, la de aquella, yo consumo caldo de hueso, yo estoy tomando creatina, a mí en el gimnasio me dijeron que tomara o que suspendiera ciertos alimentos. Y hay que tener entonces en cuenta que es muy importante que cualquier recomendación nutricional o cualquier recomendación de suplementación debe ser realizada por un profesional que tenga conocimiento en nutrición. Hay una cosa particular y es que siempre se piensa como en la deficiencia de vitaminas, pero muy pocas veces se piensa en el exceso o que se esté consumiendo las vitaminas de una forma que no se debe, los suplementos, de una forma que no. Claro, claro que sí, Muchas Caro. personas Tienes piensan toda que son inocuas, que no van a causarle ningún daño si se tome muchas vitaminas. Sí, de hecho, no estoy haciendo propaganda, pero el doctor Héctor Mendoza, pediatra, tiene un caso muy hermoso que se llama Todos los caminos llevan a Roma. Y es el caso de una niña que se llama así, y la niña tenía un asma que no mejoraba a pesar de múltiples tratamientos con neumología pediátrica, alergología, medicina funcional, homeopatía, homotoxicología, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando le hacen un estudio profundo, la niña estaba cursando con unos niveles o una hipervitaminosis D de dedo. La 25-hidroxicolecalciferol la tenía elevada a unos niveles absurdos y formaba parte de este ciclo que perpetuaba el asma que era severa y además no se encontraba controlada a pesar de todos los esfuerzos y de haber agotado todos los caminos terapéuticos, tanto en lo convencional como en lo no convencional. Por eso es muy importante que lleguemos a una prescripción de un suplemento o de un nutracéutico o de un probiótico que se encuentra dentro de esta categoría de suplementos y de recomendar una dieta de manera responsable. Igualmente debemos ser honestos y honrados en decir, yo soy médico, soy pediatra, llego hasta este punto y necesito el apoyo de un profesional en nutrición, un nutricionista con cierto perfil, porque no todos podemos manejar grupos poblacionales o grupos etarios de la misma manera. Que yo sea pediatra no significa que sea nutricionista y que yo sea nutricionista no significa que puedo manejar libremente todos los grupos poblacionales y por eso es que ellos también tienen especialidades. Hay personas que se ocupan de gerontes, hay nutricionistas que se especializan en nutrición pediátrica, hay quienes se especializan en diferentes grupos etarios o en diferentes patologías, de acuerdo a la clínica. Entonces, así las cosas, ¿qué es lo que está llevando a que las personas prescriban o se automediquen? Hay profesionales que por la insistencia de los padres prescriben vitaminas porque me pidió vitaminas. Hay quienes prescriben porque se encuentra la recomendación en los diferentes protocolos o en las políticas de salud pública. Por ejemplo, en el IEPI está escrito, es obligatorio prescribir maltodextrinas más zinc después de los 6 meses de edad, pero nos quedan por fuera otras vitaminas y quizás el niño o el lactante requiere otro tipo de suplementación y no precisamente la que nos está indicando el IEPI. Y lo mismo podemos ver en diferentes protocolos, que tienes una deficiencia de hierro, te suplemento con hierro, pero sin haber estudiado la anemia. Es la tendencia. El protocolo me dice a toda embarazada le debo dar hierro, pero sin conocer quizás algunas condiciones que me permitan modificar esa dosis o quizás no tener que prescribir hierro. Todo depende de la condición individual de cada persona. Ahora, hoy en día en el mercado encontramos cualquier cantidad de suplementos. Los conocidos, los de antaño, los que son muy famosos, que pertenecen a casas farmacéuticas muy conocidas, como también casas que desconocemos cómo lograron un registro INVIMA, que desconocemos si realmente están cumpliendo con las buenas prácticas, que además está ligada esta prescripción de sus suplementos, quizás algún tipo
de recompensa para el profesional que está haciendo la recomendación. Y así vamos encontrando poco a poco este tipo de suplementos que se prescriben o se automedican de manera inapropiada, sin conocer las dosis, sin conocer el estado basal de la fisiología de esta persona, y realmente nos está llevando a unas situaciones en las que podemos, en lugar de beneficiar al paciente, quizás podemos empeorar su estado de salud o ponerlo en riesgo. Bien. Entonces, nada más una información pequeñita. Vean este estudio que nos o esta información que nos entrega Reuters. Nos dice que hace 5 años, en el 2020, el mercado de suplementos en América Latina alcanzó un valor de 4.764 millones de dólares. Es una cifra astronómica y está representado el 7% de las ventas mundiales de este producto. Aquí en Colombia, dice, el 45% de nuestra población colombiana ha consumido algún suplemento en algún momento de la vida, y este porcentaje se está incrementando 3% anualmente, y esa tendencia se ve desde los últimos 5 años. Y yendo un poquito más lejos, miren que Argentina, Panamá y México también está presentando un incremento importante en el consumo de suplementos, que va desde el 7% hasta el 20% en estos 3 países. ¿Sí? Y muy elevado las cifras. Es mucho, mire, la industria mueve Mucho dinero. bastante dinero en este sentido. ¿Mm? De Claro. hecho, no sé si de los presentes alguno lo habrá visitado, le dice, doctor, le presento este suplemento específico para diabéticos o para el niño que no come o para el paciente renal, y le dejo el recetario, y en el recetario ya viene el nombre, el apellido del suplemento y el teléfono al que puede llamar. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que prescribir de manera inteligente, debemos prescribir de una manera responsable. Y para esto debemos conocer los factores fundamentales del estado nutricional de nuestro paciente. No son solo las medidas antropométricas. Para esto ya existen las básculas especiales que me pueden aportar el porcentaje de grasa de los datos antropométricos del paciente, los diferentes cinta métrica, los diferentes índices, la medida de los pliegues. Si no lo sabemos hacer, nutrición nos apoya en este sentido. ¿Mm? Pero debemos tener un enfoque integrador, no solo pensar en qué come, cómo come, cuándo come, sino que alrededor de este acervo de que trata la anamnesis alimentaria de una persona, hay otros factores que lo están rodeando, de los cuales vamos a hablar más adelante. Y lo más importante es evitar una suplementación por moda o por catálogo o por comisión, sino que sea responsable para conservar la función renal, y el estado fisiológico óptimo de una persona. ¿Mm? Entonces, doctora Gina, ¿podríamos decir que cualquier persona podría estar en la capacidad de hacer estos enfoques o necesitaríamos como de pronto estudiar un poquito más estos temas los profesionales de la salud? ¿Cuál sería su recomendación en este caso? No, la recomendación definitivamente, Caro, es estudiar, estudiar, y tenemos que profundizar en cada uno de estos diferentes factores que nos pueden llevar a la aproximación de una prescripción o una recomendación nutricional. Em, Me explico de la siguiente manera. Cuando yo estudié medicina, nutrición fue una clase por allá pequeñita, pequeñita, pequeñita. En pediatría también fue un tema pequeñito. Es que pues ya han pasado varias décadas por debajo de este puente, entonces en aquella época no era tan importante la educación en nutrición. Hoy en día, y ahora que tuve la oportunidad de adelantar estudios en medicina funcional,
es sorprendente la manera como hay publicaciones desde hace 20, 25 años que hablan de microbiota, que hablan del síndrome de intestino permeable, que habla del SIBO, por ejemplo. Y resulta que las especialidades médicas convencionales no manejaban estos conceptos, mientras que la medicina funcional sí lo hacía. Hoy en día ya son tema de bloques en congresos de gastroenterología, de reumatología, de alergología, porque estos conceptos que no son tan nuevos, no son tan novedosos, sino que cada vez se profundiza más en ellos, no eran reconocidos totalmente en la medicina convencional y hoy sí. Y hoy en día yo sé que veo un paciente o una persona que padece de rinitis alérgica, inevitablemente tengo que hablar de nutrición. Si estoy viendo una persona que está padeciendo de fibromialgia, inevitablemente debo hablar de nutrición. No solamente nutrición en la persona que está en estado de sobrepeso o que está en estado de desnutrición o en riesgo de delgadez, como se quiera llamar la condición en la que esté la persona. Entonces, para esto existe algo muy interesante que es la nutrición funcional. ¿M? La nutrición funcional es un enfoque que engloba todos los aspectos que pueden estar afectando el estado de nutrición de una persona o de un individuo, más allá de lo que come y cuánto come y la calidad de lo que come, sino que considera otros aspectos que hacen de esta persona única en su estado nutricional y que no vamos a encontrar en otra parte. Esto me encanta porque me suena a homeopatía, Claro. la individualidad. Entonces, tiene en cuenta factores genéticos. Yo tengo una manera de procesar lo que estoy consumiendo, de metabolizar los componentes de los alimentos que estoy consumiendo. Yo estoy inmersa en un ambiente. ¿M? De aquí, por ejemplo, para dar un pequeño brochazo de lo que es el ambiente, que levante la mano el que no ha comido en el carro mientras va de un trabajo al otro, que es un ejemplo clásico de las personas que trabajamos en salud y que quizás hemos tenido 2 o 3 trabajos, o que no comimos mientras estábamos estudiando un capítulo de alguno de nuestros libros. Y todos estos pequeños hábitos, todo lo que estamos heredando de generaciones anteriores, nuestro estilo de vida, el tipo de alimentos que consumimos, sumados a muchos otros factores, pues son los que van a determinar nuestro estado nutricional. El estar almorzando y viendo el televisor o en el restaurante que ponen las noticias precisamente al mediodía y así con esa información comemos, es importante tenerlo. Así es. Es que sin ir más allá, vas a un centro comercial y mientras esperan el pedido, todos en la mesa con su propio celular, eh, esperando a que les entreguen la comida muy bien preparada, saludable que venden en el centro comercial. Entonces ya uno entra ahí y dice, por Dios, ¿cómo es posible todo lo que se puede observar en 15 minutos en una zona de comidas? Y ya se nos volvió algo normal, entonces no le ponemos tanta atención. No creemos Sí, que las personas no señora. creen que esté alterado, ¿no? Sí, de hecho es curioso y a veces es muy triste, ¿no? Cuando se hacen recomendaciones en la consulta hay padres, sobre todo los padres jóvenes, padres millennials, que dicen yo veré cómo alimento y cómo educo a mi hijo. Cuando se dan recomendaciones en cuanto a alimentación y a otro tipo de situaciones que deben ser incluidas en la puericultura, como el uso de dispositivos electrónicos, los hábitos de sueño. Vamos a tener cada vez generaciones más enfermas debido a estos diferentes hábitos de sueño, de patrones de crianza y obviamente a la alimentación. En la consulta yo le digo algo muy simpático a los pacientes, dice, mire, usted va a un centro comercial, entre a la zona de comidas y ellos son los que me dan trabajo a mí. Ellos enferman a la población y gracias a ellos es que yo tengo pacientes, porque básicamente la alimentación es quizás una de las bases en
que cimentan la enfermedad. Bueno, entonces aquí ay, perdón, continuamos. Bueno, entonces, aspectos que debemos conocer y que debemos evaluar antes de emitir cualquier concepto, la bioindividualidad. Yo debo personalizar a mi paciente. No es simplemente decirle, ay, el niño está comiendo muy mal y este es el plato Harvard. Quizás el niño necesite otro esquema. Quizás la familia desee que su hijo sea vegetariano como son los padres. Y hay que conocer la manera cómo podemos acompañar ese vegetarianismo de una manera profesional. Es muy triste entrar a las redes sociales y ver a colegas diciendo, dele leche de almendras al niño, es igual que dar leche. ¡Qué horror! Se encuentran unas cosas que realmente son traídas de los cabellos. Bien, entonces, si yo conozco a la persona en su acervo genético, en su acervo microbiológico, cómo se encuentra su microbiota, cómo está su genética, ya la habíamos nombrado, cómo está su función metabólica, cómo se encuentra su ambiente. Entonces, quizás así podremos dar unas recomendaciones nutricionales más acertadas y más aproximadas. Y lo que les venía mencionando, es necesario tener el apoyo de un profesional en nutrición si no somos nutricionistas. No nos muy buenas aproximaciones, pero profesional de la salud que se haya preparado exclusivamente para nutrición y ojalá para el grupo etario para el que estamos trabajando. Y así podemos llegar a verdaderas intervenciones personalizadas que son efectivas. Entonces, así las cosas, si nosotros podemos identificar la individualidad de una persona, podemos identificar cuáles son los desequilibrios, cuáles son los factores que están haciendo que ciertos hábitos de alimentación sean inadecuados o cuando hábitos adecuados de alimentación no están funcionando. La persona dice es que no como, pero aún así sigo subiendo de peso. No me como un gramo de azúcar. No, tengo una colega, una paciente que tiene una intolerancia al gluten y ella no puede consumir nada que tenga siquiera una traza de gluten. Entonces, tenemos que conocer todos estos factores para poder personalizar las intervenciones que queremos ofrecer. Y dentro de este ciclo, identificamos el desequilibrio, monitoreamos y ajustamos las recomendaciones que estamos dando, porque nuestro objetivo finalmente es modular el sistema fisiológico y no puede haber una recomendación igual para una persona. Igual como hacemos con homeopatía clásica, para 20 personas con dengue, 20 remedios diferentes. ¿Mm? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, este enfoque estaría muy de acuerdo con lo que practicamos en medicina alternativa, en homeopatía y en otras líneas que se busca siempre como la individualización. Totalmente. O sea, definitivamente la nutrición debe tener debes de tener exactamente el mismo enfoque. O sea, yo no puedo decir de 10 pacientes que vi hoy, a todos los mandé con FODMAPs para la casa porque FODMAPs es la dieta que está de moda. Y al día siguiente ando, entonces me llegaron todos, los pacientes casualmente todos en obesidad o en sobrepeso, con tendencia al aumento de peso, y entonces a todos los voy a mandar a la casa con dieta mediterránea. No podemos hacer eso, no podemos jugar de esa manera con las recomendaciones y obviamente con la salud de los pacientes. Bien. Entonces, un ejemplo de lo que debemos tratar es manejar el concepto del eje cerebro, intestino y microbiota, que ya todos lo conocemos, ya todos sabemos que quien manda definitivamente no es el cerebro, sino es el intestino. Si el intestino está mal, el sistema nervioso central se va a encontrar proporcionalmente mal también, en desequilibrio, porque ya sabemos que en el intestino está la microbiota, que allí se absorben y también se producen ácidos grasos de cadena corta. Sabemos que aquí tenemos
componentes estructurales del sistema inmune. Allí hay estructuras anatómicas que componen el sistema inmune y que son capaces de producir células del sistema inmune. Y obviamente todo este conjunto es capaz de producir en exceso o en defecto una serie de neurotransmisores y que estos neurotransmisores se van a comunicar en el sistema nervioso central. Eh, este eje cerebro-intestino es muy individual, muy individual. ¿Y a qué me refiero con esta individualidad? Entonces hay esquemas que ya están rodando por ahí, o sea, como todo es moda, entonces la medicina funcional empezó muy seria y hoy en día yo ya puedo hacer un curso de medicina funcional de 20 horas en lugares X. Y a todos entonces los voy a desparasitar, a todos les voy a hacer erradicación de gérmenes y a todos les voy a dar algún tipo de probiótico, sin saber si es un probiótico, si es un simbiótico, si es un probiótico, pre o pro, sin conocer si el paciente es alérgico o no es alérgico a los antibióticos o a los antiparasitarios, si ya hay algún tipo de resistencia. Bueno, hay tantos factores que esto es motivo únicamente de dos o de tres, cuatro sesiones, nada más para poder reconocer e individualizar el eje cerebro-intestino de una persona. De hecho, aquí me devuelvo, en los congresos ya hay bloques completos para hablar de microbiota. No puedo prescribir el pre o probiótico X o el simbiótico Y porque salió en la propaganda, porque es el que más me visita, porque es la muestra médica que tengo en el consultorio, sino que tiene que ser pensado con un criterio clínico y observando la totalidad de la persona que necesita esta asesoría. Ahora, veamos esto. Resulta que también encontramos el síndrome de intestino permeable gracias a las plazas de comida de los centros comerciales, por no ir más allá. Y también encontramos en el mercado productos que dicen, usted tiene síndrome de intestino permeable, tome esto. Generalmente es glutamina, ¿no? Pero hay personas que no la toleran o resulta que necesitan un proceso previo a al suministro de glutamina para que pueda tolerar este tratamiento. No podemos llegar si a todo el mundo le vamos a dar síndrome, le vamos a dar o le vamos a prescribir glutamina de manera indiscriminada, porque si no lo hacemos de manera correcta podemos tener reacciones idiosincráticas severas, sobre todo si el paciente está infestado, ya sea con parásitos o con hongos. Y si no hemos hecho un estudio de la microbiota subyacente, si además no hacemos las modificaciones en la dieta, si además hay algún déficit de alguna vitamina que sea concomitante a esta situación, pues no vamos a llegar a ningún resultado. Por lo tanto, debemos conocer cuál es el estado global de la persona para poder dar recomendaciones que sean acertadas. Entonces, Entonces, ¿me ibas ¿cómo a decir podemos algo, hacer Carol? nosotros? Sí. ¿Cómo podemos hacer para ir? Hay que estudiar, hay que estudiar. Hay que Está estudiar. muy Mira, esto no acertado este existía, tema. Carolina, cuando yo hice el pregrado. No, cuando yo era estudiante de pregrado, ¿quién hablaba de microbiota? Nada. Y heme aquí estudiando microbiota porque si no manejo el tema, no voy a poder ejercer de manera adecuada y estar a la vanguardia. El que se graduó ahorita, que sí está estudiando microbiota, pues va a poder darme mejores recomendaciones que las mías. Hay que ser humilde, hay que estudiar. La medicina ha evolucionado mucho. Yo no conocí conceptos de SIBO, yo no conocí conceptos de intestino y de permeable. Entonces hay que estudiar, hay que estar actualizándose, hay que estar leyendo. En mi vida, antes de hacer medicina alternativa, jamás había escuchado de epigenética ni epigenética número uno, eso no existía, no se nombraba cuando ella era estudiante de pregrado. Y tampoco conocía los conceptos de la nutrigenómica o de la metabolómica.
Si no manejamos estos conceptos, realmente vamos a dar recomendaciones tan simples como las de la IEPI o el plato Harvard, Quedamos que a algunas personas, actualizados. claro, totalmente desactualizados, debemos actualizarlos. No sabemos cómo va a ser la situación de este tema en 5 años. Quizás lo que hoy estamos viendo como algo novedoso va a estar totalmente desactualizado en 5 años o quizás ya no sean estos los conceptos que tengamos que manejar. Así las cosas, pues tenemos que reconocer también el impacto de los nutrientes en los genes, que es la nutrigenómica, y también el acervo genético que nos permite responder a los nutrientes. No todos podemos metabolizar o procesar ciertos nutrientes de la misma manera de acuerdo a nuestra carga genética. Y aquí es donde hablamos de nutrigenética. Todo esto de lo que hemos ido hablando ya se puede diagnosticar. También encontramos muchos sitios que no me permiten hacer un coprológico funcional y me dice cuántas cepas, cuáles cepas, cuántos patógenos, cuáles no son patógenos, hablando de los gérmenes que están en el tubo intestinal. También encontramos unas pruebas de todo tipo, pequeñas, medianas, grandes, que metamizan cualquier cantidad de alimentos y me dice es sensible o es alérgico a tal alimento o a tal componente. Tenemos también armas como el trasplante de materia fecal, que eso no existía cuando yo era estudiante de pregrado. Hoy en día existe la posibilidad de hacer un trasplante de materia fecal, de un donante con una microbiota sana. Entonces, todo esto nosotros tenemos que conocerlo porque va a llegar el paciente y me va a preguntar, doctora, me están proponiendo hacerme esto o aquello. Podemos quizás brindar una alternativa, pero tenemos que conocer el tema. Y obviamente, pues hablando de estas predisposiciones genéticas, ya sabemos que sin que sea justificación para estar gorditos, pero hay personas que tienen una mayor susceptibilidad a la obesidad, a la diabetes tipo 2, a la hipertensión, que ya de todas maneras todos sabemos que son enfermedades inflamatorias al final del camino. Y si nosotros conocemos todos estos factores que les nombré, más muchos más, porque esto es solamente un pequeño abrebocas, podemos planificar dietas. Hay veces que las mamás le dicen a uno, doctora, es que yo quisiera que usted me hiciera un menú. Imagínate, yo sentarme a hacerle un menú al niño. Esto no es una consulta de pediatría de 20 minutos, no es una consulta de 1 hora. Sentarse a hacer esto es algo mucho más serio, es mucho más profundo, porque ¿de qué me sirve decirle a la señora? Es que al niño le sirve el marañón, le sirve el kefir, le sirve, ¿qué les digo yo? Las frambuesas. Y resulta que mi señora es estrato 1. Entonces seguramente no va a tener la posibilidad de adquirir frambuesas, marañón y kefir, sino que debemos tomar en cuenta todo los componentes que están llevando a que una persona se encuentre en estado de malnutrición, porque no necesariamente estamos desnutridos o sobrenutridos. Podemos estar muy bien de peso, muy bien de talla, pero muy malnutridos. Y así es que podemos llegar poco a poco a soportar una medicina personalizada, ya sea para prevenir o para acompañar el tratamiento de una enfermedad. Hay pacientes que hemos logrado curar solo con modificaciones en la dieta, solo con modificaciones en la dieta. ¿Desde cuándo nos empezamos a enfermar? Desde la etapa preconcepcional. Si mamá viene alimentada de manera inadecuada o deficiente, si durante el embarazo persiste estas condiciones y si no hay lactancia materna y todas las condiciones que ya conocemos, si hubo parto vaginal o si fue por vía abdominal, si el niño ha recibido antibióticos, si no existe microbiota, etcétera, etcétera. Todos estos factores debemos tenerlos en cuenta para poder brindar una adecuada asesoría. Entonces, Entonces, ¿cómo debo ¿cómo yo? podríamos hacer la aproximación para saber si el paciente necesita una dieta especial? Pues yo creo que todos necesitamos alguna dieta, todos lo necesitamos, pero la dieta no es aguantar hambre, sino saber elegir lo que comemos, cómo lo comemos, cuándo lo comemos y cómo lo mezclamos, ¿no?
Hay personas que hacen mezclas muy simpáticas, todo depende también de la cultura. Por ejemplo, he tenido vegetarianos que no son vegetarianos, sino son harinarianos, arroz, papa y yuca, pero es vegetal, doctora. ¿Mm? Entonces, pues se encuentran situaciones a veces que son simpáticas, pero que realmente afectan la salud de la persona. Entonces, ¿qué debemos conocer? Su bioindividualidad, cómo está su microbiota, cómo es su genética, cómo procesa los alimentos, cuáles son sus hábitos, tiene para comer o no tiene para comer, porque hay gente que está mal es porque realmente no tiene un plato de comida en la mesa y cuando la tiene, tiene que comer lo que esté allí y nosotros debemos adaptarnos porque no podemos ir y cambiarle a la persona de acuerdo a su situación socioeconómica, pues hacer un cambio muy drástico, ¿no? Y obviamente conocer todos los indicadores clínicos y metabólicos que nos pueda llevar a un conocimiento del estado clínico del paciente y respetar ante todo las preferencias culturales y las tolerancias alimentarias. Vaya, quítele usted el pescado a un costeño. No se puede. Los Vaya, frijoles quítele a los un frijoles y paisa, las sí. sillas a un boyacense, claro. Entonces es saber equilibrarlo con lo que juega el paciente. Y hasta eso debemos aprender nosotros, siendo muy respetuosos. Entonces, la conclusión de este bombardeo, porque es demasiado, es que suplementar sin criterio es tan riesgoso como no tratar. ¿Mm? Hemos tenido pacientes con falla renal por suplementos que se venden por catálogo o que forman parte de negocios piramidales. Hemos tenido casos de fallas renales por suplementos que consumieron porque en el gimnasio al adolescente se los recomendaron. Hemos tenido niños en estado de obesidad porque son vegetarianos y realmente son harinarianos. Y hacen unas obesidades mórbidas, grado 3 que realmente es triste ver estos casos. ¿M? Y los niños creen que su comida es saludable, que los están alimentando de manera adecuada. Entonces, aquí queda la inquietud a estudiar. Muy Tenemos que seguir. interesante esta frase y nos pone como en un contexto de cómo estamos abordando nosotros como profesionales de la salud a nuestros pacientes en la consulta con este tema de la nutrición. Sí. Es más, claro, aquí veo que tenemos colegas de la especialidad de homeopatía veterinaria. Lo mismo está ocurriendo con nuestras mascotas. Para ver la salud de una familia solamente hay que ver la mascota. Si la mascota está gordita, ya sabemos cómo está el resto, cómo están sus propietarios. Si la mascota está deprimida, ya sabemos cómo están sus propietarios. Y lo mismo es tal cual. Las mascotas quizás no van a las plazas de comida de los centros comerciales, pero cada 2 cuadras encontramos una tienda donde es como entrar es similar a entrar a una tienda de dulces. En 1000 marcas, todo procesado, todo con conservantes, con preservantes de sabores, sin sabores, croquetas. Yo sin ser veterinaria ya sé que esos sitios son los que le dan trabajo a nuestros colegas homeópatas veterinarios. Muy interesante todo lo que nos está contando y mucho por estudiar, por aprender también, ¿no? Bueno, Sí, por acá miremos si tenemos alguna pregunta. Está un comentario, nos dice que el órgano Hahnemann mencionado sobre la gran tarea de retirar los obstáculos a la curación. Allí está el gran objetivo por cumplir, nos dice aquí el doctor Carlos Andrés. Aquí una totalmente pregunta cierto. del doctor Cristian, dice, el sistema Y qué pena, y yo te neurovegetativo. interrumpo. No, y qué pena te interrumpo, Caro. ¿Qué tal que Hahnemann hubiese vivido en esta época? ¿Qué tal que él hubiese visto esos quesitos tipo cottage, que no digo la marca, que le dan a los bebés de los 6 meses, porque así lo promocionan? No sé, ¿Qué tal que Hahnemann hubiese conocido ciertas bebidas gaseosas? ¿Qué tal que Hahnemann hubiese conocido todo lo que nosotros nos tenemos que enfrentar? sí. Gravísimo. Por acá el doctor Cristian tiene una pregunta, dice, ¿el sistema neurovegetativo me puede aproximar de ser a la nutrición personalizada? ¿Cómo sería? Claro que sí, porque dentro del sistema neurovegetativo está el nervio vago
Y el nervio vago es uno de los grandes respondientes a todos los estímulos que vienen asociados a la ingesta de alimentos, tanto al alimento propiamente dicho como a los estímulos ambientales. El nervio vago es uno de los que más sufre cuando nosotros vamos comiéndonos el sándwich, empacándonoslo con un juguito de caja o con una bebida gaseosa mientras vamos para el otro trabajo. Es uno de los respondientes, claro que sí, totalmente cierto. Y el sistema neurovegetativo está abrazando todo el tubo digestivo, claro que sí. Acá tenemos otra pregunta. Diego Leal nos dice, doctora, ¿cómo implementas la dieta eliminación? ¿Un tipo de dieta? Todo depende del paciente porque dietas de eliminación no es para todo el mundo, no es para todos los grupos etarios y hay que tener en cuenta pues también las condiciones de las personas. Por eso tenemos que hacer una aproximación muy individualizada antes de decir eliminación. Yo lo único que elimino de tajo son procesados, embutidos, conservantes, todas estas bebidas lácteas que vienen con algo que se le puede agregar, con dulcecitos, gomitas, hojuelitas. Bueno, y sí, la larga lista, que esa es la dieta de eliminación por excelencia. Ya de allí en adelante depende de cada persona. Bueno, sí, muy interesante todo lo que nos está contando la doctora Gina. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento para hacerla, la puede hacer en el chat o nos levanta la manita para darle el espacio. Como en el momento no tenemos más preguntas, quisiera, doctora, que nos contara un poquito sobre el curso que vamos a dar próximamente sobre nutrición funcional avanzada. Se llama Ciencia, Diagnóstico y Terapia Personalizada, que lo va a dar la doctora Gina en nuestra parte de educación continua. ¿Qué van a aprender las personas que hagan este curso? Doctora Gina. Claro, se me perdió un poquito la señal. ¿Me repites, por favor? Te escuché Estaba contando cortada. que vamos a tener un curso el curso de nutrición. Nutrición funcional Ujú. avanzada se llama Ciencia, Diagnóstico y Terapia Personalizada, ¿cierto? Es una propuesta del curso de educación continua que vamos a tener próximamente, inicia el 20 de junio. Entonces, quisiera que nos contara un poquito la importancia de este curso y qué aprenderían las personas que ingresen a esta formación. Bueno, en este curso el objetivo principal es poder hacer una aproximación individual del estado nutricional de una persona y poder recomendaciones y reconocer cuando necesitamos el apoyo de un profesional en nutrición. Pero básicamente este curso habla pues de una introducción a la nutrición funcional, hay un módulo de bioindividual y esto incluye pues el conocimiento de las herramientas que pues, nos permiten evaluar las necesidades nutricionales individuales. Tenemos otro módulo del conocimiento individual del eje cerebro-intestino, su conexión y comunicación. Y obviamente de intestino permeable y también del SIBO, que ya todos lo conocemos. Durante todo el ciclo se van a tratar algunos esquemas dietéticos que son muy populares. Vamos a hablar también del sistema inmunológico y la nutrición funcional, de la nutrigenómica y la nutrigenética, las dietas personalizadas y terapias nutricionales, los alimentos funcionales, la microbiota, la integración funcional en la práctica clínica y las tendencias emergentes en el futuro de la nueva nutrición funcional. O sea, en dónde estamos y para dónde vamos en cuanto a este tema. Era un curso muy interesante, sobre todo porque en este webinar nos dimos cuenta que nos hace falta estudiar y profundizar sobre muchos asuntos, muchos temas de nutrición. Bueno, no sé si Sí, nuestros eso lo descubrimos participantes sobre tengan la alguna marcha, ¿no? otra Sí. pregunta. Sí, claro.
hacemos más conciencia cuando lo hablamos y lo tenemos más presente, así como en este webinar. No sé si Sí, alguien tiene ay, alguna aquí dicen error cambio pregunta. de finca por nevera, totalmente cierto. Sí. Bueno, este Yo les curso digo va a a mis tener una pacientes, lo que no duración de cayó del 30 árbol, horas. lo que salió- sí, ya, ok, me Tenemos encanta, sí. la, No, que la aquí alguien escribió, Cristian, sí, qué pena, Carito. Dice Cristian Navarro, el doctor Cristian Navarro, error cambio de finca por nevera. Yo le digo a mis pacientes, si no cayó de un árbol, si no salió de la tierra, si no voló, corrió, nadó en vida, no es comida. es, así Así es, de eso lo simple. deberíamos tener en cuenta y que lo tengan en cuenta nuestros pacientes también. Bueno, entonces este curso es un curso con una duración de 30 horas, son 10 sesiones virtuales. La inversión es de 750.000 pesos, pero ustedes saben que tienen unos descuentos si son egresados. Si dicen que estuvieron aquí presentes en este webinar, pues obviamente vamos a tener un descuento especial por haber asistido al webinar. Va a realizarse los viernes de 5 a 8 de la noche, ¿sí? Con inicio el 20 de junio. Todavía tienen tiempo de inscribirse, de tomar la decisión. Pero si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer aquí, aprovechando que tenemos a la doctora Gina que nos cuente un poco más. eh, Muy interesante, nos están dando aquí las gracias, Fabián. Ujú, Fabián, estudiante. Bueno, doctora, así como para ir cerrando, sí, esperando que nos hagan alguna otra pregunta, eh, ¿qué recomendación adicional nos daría a nosotros como profesionales de la salud en cuanto al cuidado de nuestra propia nutrición, desde el punto de vista de la nutrición funcional? Como recomendación. Bueno, no, la recomendación es, el cuidador es el que primero tiene que curarse, ¿no? Nosotros debemos estar muy al tanto, nosotros cometemos nuestros pecados también. Quienes toman clase conmigo saben que el día que hacemos consulta no perdonamos el heladito después del almuerzo. Pero lo más importante es nosotros tener una alimentación consciente y dar ejemplo. A un colega muy querido que es pediatra, colega pediatra, que tiene muchos seguidores en TikTok, alguna vez en alguna clínica de Bogotá, en el primer piso donde hay una cafetería, le tomaron la foto mientras se tomaba una Coca-Cola. Entonces, y subieron estas imágenes a las redes. Entonces, quizás es la coherencia, la recomendación más importante, empezar por nosotros, así como hacemos con homeopatía. Yo no puedo prescribir un medicamento homeopático si yo estoy enferma, si yo estoy en desequilibrio, si en mí hay egoísmo, si en mí hay celos, si en mí hay rabia, rencores y demás. ¿Cómo voy a poder llegar a que una persona con alguna patología X pueda curarse con el medicamento que le voy a prescribir si yo no estoy equilibrada? Entonces, lo mismo podemos aplicar hacia la nutrición, la coherencia, la coherencia. Sí, muy importante. Bueno, nos dice por acá Lorena Peñalosa, ¿nos podría indicar sobre alimentación saludable para la lonchera de los niños? ¿Qué recomendación? Facilísimo. La eliminación, la eliminación que nos preguntó el doctor Diego Leal, eliminar todo lo que sea artificial. Hay que volver a cocinar en casa. Hay que volver a las loncheras que nos hacían a nosotros, o sea, el banano espichado, la botellita de agua. Todas las bebidas deben ser agua, o sea, el jugo ya no va, el jugo ya no va, el jugo se fermenta en el termo, las bebidas azucaradas no van. Hay colegios que están muy en consonancia con estas políticas y tienen bebederos por todo el colegio, ya no hay máquinas expendedoras de bebidas azucaradas y la recomendación es no jugos, y volver a las loncheras del pasado, la frutica, la verdura debe ir dentro de la lonchera y el carbohidrato preferiblemente preparado en la casa. Qué rico una tortica de pan que hizo mamá, qué rico una tortica de banano que hizo mamá, en lugar del paquete de X, Y o Z.
Por ahí hay un paquetico muy simpático, picante, cuyo nombre tampoco voy a decir. Caramba, sí que me ha dado trabajo. Todos con alergia y todos con gastritis, todos con duodenitis y gracias a ese paquetico de color morado. Bueno, pues nos deja muchas enseñanzas hoy, también muchas preguntas y pues espero que también, como lo estoy haciendo yo, muchas ganas de aprender y profundizar sobre el tema. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿los ayunos prolongados y las dietas cómo van? Nos dice por aquí Hernán Belandi. Bueno, los ayunos tampoco son para todo el mundo, ¿ok? De hecho, todos debemos hacer un ayuno que es el ayuno de la noche. Ese ya es un ayuno prolongado. Entonces, dependiendo de la edad, dependiendo de las medidas antropométricas, dependiendo de los hábitos de alimentación, dependiendo de la condición clínica, yo puedo recomendar o no un ayuno. Les doy un ejemplo pequeño. Si yo tengo un paciente con esclerosis múltiple descompensado que a duras penas se puede alimentar porque tiene alguna alteración de la deglución, yo lo pienso antes de prescribir un ayuno. Todo depende del paciente. Por eso, identificar la individualidad de cada persona para poder darle la mejor recomendación. Bueno, doctora, pues le agradecemos mucho su tiempo, la información que nos está brindando, todo su conocimiento. Le recordamos a los asistentes que están abiertas las inscripciones para nuestro curso de nutrición funcional avanzada, ciencia, diagnóstico y terapia personalizada. Lo va a dictar la doctora Gina. Como ven, pues tiene mucho conocimiento sobre el tema. Entonces, cualquier inquietud y para las inscripciones, ya saben, está la información en la página de la universidad. También se pueden comunicar con el departamento de mercadeo, se pueden comunicar con Helbert. Ok, aquí alguna otra pregunta. Listo. Bueno, no tenemos más preguntas por el momento, doctora Gina. Le agradecemos mucho este espacio y les agradecemos también a los participantes eh, su compañía y su apoyo en todos estos webinars y en todos los cursos que hacemos desde Educación Continua desde la UNIPAES. Doctora Gina, muchas gracias y buena noche No, para muchas todos. gracias a ti, Carolina, de la universidad. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, doctora Gina. Un gran Muchas saludo, un gran gracias. abrazo. Gracias. Qué gusto Doctora. saber de ustedes, de verlos acá. Un Egresados, abrazo. sí. Gracias. Gracias, doctora, y a todos. Muchas gracias.